Bueno, buenos días. Ah, Nos encontramos en el segundo día. Bueno, para nosotros es una disculpa por el día de ayer que no pudimos estar con ustedes. Mm, Se encuentra presente también el doctor José Luis Rivera Armenta. No sé si gusta decirle algo. Sí, hola, buenos días a todos. Gracias por estar presentes en esta sesión del módulo de propiedades reológicas de materiales compuestos. Esperamos que la información que les compartiremos en estos días sea de utilidad para ustedes y cualquier duda que tengan con respecto a cualquier aplicación en sus trabajos, ya sea tesis o ya sea algún desarrollo tecnológico que estén haciendo, pues no duden en contactarnos, incluso después de que el módulo haya terminado. Y aquí estamos para cualquier duda. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con, ustedes tienen las diapositivas del día 2. Empezaremos con la que está seleccionada como primera parte. Empezaremos a ver lo que son las propiedades reológicas en función de flujo y iniciaremos primeramente pues encontrando o explicando lo que es la definición de reología. Existen varias definiciones, una de ellas es la ciencia en la cual nosotros estudiamos lo que es la deformación y el flujo de los materiales. Cabe mencionar que la reología se encarga de esto, pero cada material tiene su respuesta característica y esto va en función tanto de el tiempo en el cual es posible analizar esta característica del material como del esfuerzo que se le aplica a la misma. Entonces, una forma más completa de la reología es estudiar esa deformación y el flujo en función al tiempo y a la fuerza o el esfuerzo que se le aplique al material. Esta ciencia se encarga principalmente de aplicar una fuerza externa a un material y observar o medir y cuantificar el comportamiento que ésta presenta al momento de recibir esa fuerza. Y eso es lo que se estudia en esta ciencia. En forma de condición de palabra en griego, también hay una definición en función a reos, que significa el flujo, y logía, pues todos sabemos que es tratado ciencia, es la ciencia que se encarga de medir el flujo de los materiales. Entonces, aquí les doy como antecedentes, desde cuándo empezaron a determinar o analizar el comportamiento de flujo de los materiales y hay un antecedente desde de 408 a.C., donde Heráclito establece y menciona que todo fluye. En la actualidad quizás ese concepto para muchos no nos queda muy claro y entender el que todos los materiales que se encuentran constituidos en esta tierra tienen fluidez. Y es cierto, para todo material hay un punto de fluidez, pero debe de tener un tiempo característico para poder medir esa fluidez en el material. Entonces es posible realizarlo siempre y cuando se les dé el tiempo necesario para determinar esa fluidez que puedan presentar. Actualmente, pues la reología no solo incluye los comportamientos de flujo en los líquidos, sino también la deformación que pueda presentar en los sólidos. Más adelante veremos toda el área que está constituida para ese tipo de materiales que ayer explicábamos. Existen dos grandes límites que son materiales líquidos o sólidos, pero existen medio un área de materiales en los que se fundamenta casi la mayoría de los polímeros, que son los materiales viscoelásticos. Entonces esa parte de material constituye cierta parte líquida y cierta parte sólida y es lo que también para esos materiales sólidos evaluamos esa condición de flujo o viscosidad, que es en la propiedad en la cual se puede medir. La reología tiene un campo de interés muy particular en muchas de las industrias. Aquí expongo alguna de ellas, como lo es la cosmético, la de la pintura, la de los polímeros, lubricantes, detergentes, farmacéuticos, minerales, asfaltos, adhesivos. Es muy amplia el área de aplicación.
en cada una de esas áreas, lo que se requiere es encontrar los parámetros reológicos que puedan correlacionar una aplicación en particular en cada una de esas áreas. Y es a lo que se fundamenta toda esta investigación. El hecho de entender los puntos principales o los conceptos principales para poder potencializar nuevas investigaciones y encontrar esos parámetros es lo que muchos investigadores actualmente están en la tarea. En forma más amplia, para que lo tengan en forma de alimentos, pues podemos ver en la forma en la cual se puede realizar el comportamiento de una salsa cápsula para la industria alimenticia, pues es muy importante el cómo manipularla, la mayonesa, la cajeta, la miel. Para todos, ese tipo de materiales son muy comunes en nuestra barrido de información y sabemos claramente cómo esos materiales presentan una consistencia en particular. Sabemos por conocimiento intrínseco cuál es la constitución de estructura nos quedan claramente específicas en nuestro background de información. Los plásticos, sabemos actualmente cómo es las características que puedan presentar. Sin embargo, la reología se va mucho más allá de eso. Bajo con ciertas condiciones de procesamiento, estos comportamientos pueden presentar algún cambio, que es lo que a muchos aplicaciones en la industria es el interés de cada uno de ellos. Cuando se presenta alguna problemática, cómo lo podemos atacar y cómo podemos comprender el fenómeno en base a información de este tipo de materiales en función a estos parámetros reológicos. Aunado a ello, en función a Heráclito, como lo habíamos visto anteriormente, en función del flujo, esto se fundamenta principalmente por la ley de Newton. Newton fue el primero que estableció una ley en la cual se podía correlacionar el esfuerzo que se aplicaba a un material y se observaba que en función a ese esfuerzo se presentaba un comportamiento característico del material y presentaba un comportamiento en un análisis lineal observado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se aplica una fuerza a un material, este empieza a moverse, pero empieza en este experimento que realiza Newton, lo hizo con un líquido y establece que la fuerza que le aplicaba a un líquido en un punto en particular, esa fuerza generaba un movimiento del líquido y ese movimiento se iba trasladando a las diferentes capas del fluido, generando un perfil de velocidad en un eje determinado de análisis. Esa correlación de velocidad con respecto a la fuerza aplicada vino en función al análisis, o el parámetro que determinó que correlacionaba estos dos conceptos era la viscosidad. Y empezó a establecerlo en el principio de filosofía natural matemática, en la ley de Newton. Por otro lado, Hooke también trabajó con el otro parámetro que correlacionaba a otro concepto importante, pero en este caso es para los sólidos. Como les había comentado, me voy más adelante porque tengo ese gráfico en donde Newton establece el comportamiento de los líquidos, en este caso, correlacionando la velocidad de corte con el esfuerzo, y el parámetro que lo correlacionaba era la viscosidad. Y en el otro extremo, para los materiales sólidos, Hooke establece un parámetro que correlaciona también esos mismos factores, pero es para los sólidos. Y a ese término que correlaciona el esfuerzo con la velocidad de corte, él encontró que era un parámetro que se definía como elasticidad. La G le representa la elasticidad del material. Regresando a estos antecedentes, pues
Weaver también experimenta con ciertos observación con gusanos y observa que no eran completamente elásticos la composición que estos presentaban, y realiza también un análisis en función a eso, generando también que no todos los materiales tenían la misma constitución de fluido, sino también presentaban ciertas características elásticas, compaginándola con la líquida. Maxwell también determina sobre una teoría dinámica, esto va en función de los gases, y define también que el fluido constituye ciertas propiedades elásticas. Ciertos fluidos tienen esa característica elástica. Este comportamiento que observan Maxwell y Weaver fue denominado también posteriormente, ellos fueron los fundadores del término de viscoelasticidad. En el siglo XX aparecen, en este rama de estudios, aparece lo que es una serie de modelos lineales en función al análisis en flujo para los plásticos y para los materiales líquidos, perdón, encontrando el flujo del plástico y el punto de fluidez de esos materiales. También se encontraron que no todos los materiales se comportan en función a una correlación directa del esfuerzo con respecto a esa velocidad de corte. Hay otros que no caen dentro de este parámetro y a esos materiales se les define como fluidos no newtonianos. Presentan un modelo matemático diferente en base a las características intrínsecas que presenta ese material. En la Segunda Guerra Mundial aparecen nuevos modelos en función a esto, porque no solo se caracterizan los materiales en función a ese esfuerzo y a la velocidad que estos tienen cuando se emite el esfuerzo, sino que también a un esfuerzo constante se observa con respecto al tiempo cómo el material cambia esa fluidez, y encontramos otros parámetros que dependen ahora del tiempo, como lo es la tixotropía y la reopexia, que adelante vamos a explicar claro estos dos conceptos. En el siglo XX también aparecen modelos lineales, creo que esa parte se repitió, perdón. Bueno. Otro parámetro importante que caracteriza al material es encontrar el punto en el cual el material tiende a fluir. Esto está en función del tiempo característico que cada material presenta. Si observamos una comparación entre el agua y el asfalto, muy conocido por muchos de ustedes, y los tenemos contenidos en un recipiente del mismo volumen, imagínense ustedes que los dos los voltean y dejan que fluya el material. La información que ustedes tienen de estos dos materiales, pues es que el agua va a fluir en forma instantánea. El tiempo de fluidez del agua es inmediata, y en comparación al asfalto, va a tardar en fluir. Si lo hacemos a las mismas condiciones de temperatura y presión, el tiempo en el cual va a fluir el asfalto va a ser mucho mayor. Pero va a fluir. Sabemos por conocimiento que fluye. Si lo dejamos, este material va a fluir con respecto al tiempo. Es a eso a lo que me refiero en el concepto de tiempo característico de fluidez. Este tipo de análisis lo que nos ayuda es que nosotros podemos acelerar ese análisis y encontrar bajo ciertas condiciones conocidas ese tiempo característico, y no esperarnos el tiempo inherente en que el material fluye. Podemos encontrarlo mediante otros comportamientos que podemos nosotros introducir en el análisis con ese conocimiento de que lo estamos haciendo, y encontrar ese parámetro característico de el tiempo de fluidez. Aquí les establezco qué número adimensional correlaciona este tiempo característico de fluidez, es el número de Débora, ¿sí? Adelante les muestro lo que es
el número característico de este número dimensional, en donde especifica el tiempo característico del material, que este tiempo es donde el material fluye, y el tiempo característico del proceso de deformación. El número de Débora es una relación entre el esfuerzo aplicado y el tiempo característico en el cual el material fluye. Esto es muy importante para nosotros encontrarlo en reología, tanto para materiales fluidos como para materiales viscoelásticos, porque nos ayuda a encontrar la región en la cual el material es lineal bajo ciertas condiciones y en qué momento pierde una linearidad y el material se comporta de una forma diferente a la esperada. Entonces, este parámetro es muy importante en diversas aplicaciones. Como verán, aquí está un avión en donde ustedes pueden ver el análisis de un desastre. Es importante determinar bajo qué contexto se desarrolla, y es bajo los esfuerzos altos que genera la fricción en esas alturas, bajo cierta presión específica, y la resistencia que pueda tener el material bajo esas condiciones puede ser homologada o simulada en este tipo de equipos. Entonces, por eso es importante el conocimiento de estos parámetros. Es importante definir que el número de Débora, si es menor a 1, nos indica que el material es muy viscoso. Mientras menor sea 1, pues es más fluido. Y si el número de Débora es mayor a 1, el comportamiento se asemeja casi al sólido. Es un parámetro que nos ayuda a definir en forma muy general una clasificación del material. Como conceptos básicos de reología, entramos específicamente a esa fuerza que yo les comentaba que es aplicada al material. Se define específicamente en esta ciencia como esfuerzo de corte o cizalla. En muchas literaturas ustedes van a encontrar como el shear stress es muy definido en esta ciencia, y ese es el esfuerzo que se le aplica o la cizalla que se le aplica a la materia que se está analizando, ¿sí? Es un atao el concepto en el cual se relaciona este esfuerzo o el shear stress, y está medido en unidades de pascales principalmente. Aquí lo que se asemeja es el ejemplo que les estaba diciendo de Newton, en donde entre placas paralelas se establece un fluido de X constitución, en donde se aplica una fuerza en la parte superior de este doble plato. El de abajo es fijo y el de arriba es móvil. En el móvil se aplica la fuerza, y esa fuerza hace que esa velocidad o esa fuerza aplicada se vaya trasladando a las diferentes capas que se encuentran entre las dos placas. La fuerza máxima obviamente es donde se está aplicando, que es la parte superior, y conforme esa fuerza se va transmitiendo a capas subsecuentes, se va disminuyendo hasta llegar a la parte fija, en donde matemáticamente se establece como una viscosidad, como una velocidad cero, generando un perfil de velocidades. Es principalmente el cómo es explicado la teoría de Newton. Cuando se genera ese perfil de velocidades en el material, bajo esa fuerza que se aplicó, pues ciertos materiales presentan una deformación. Si estamos hablando de materiales muy líquidos, pues si ustedes aplican una fuerza, la deformación es completa. No hay ninguna recuperación del material. El material es fluido, ¿sí? Se genera la fuerza, se hace la deformación, y esa deformación queda permanente, por decirlo de una forma. Ese ángulo de deformación que se genera relaciona en flujo, relaciona a un parámetro que se conoce como strain. Y el shear strain es un parámetro muy conocido en esta medición de flujo. Nosotros, cuando hacemos mediciones en flujo, es importante saber qué esfuerzo es aplicado o qué deformación queremos aplicar.
Algunos de estos dos parámetros son los que nosotros manipulamos, o uno de ellos lo dejamos constante y el otro lo manipulamos, o viceversa. Y en función a estos encontramos el parámetro que para nosotros es de interés, que en este caso es la viscosidad. Bueno, una forma de definir a un fluido, pues es una sustancia que no puede soportar un esfuerzo de cizalla sin deformarse continuamente. Es a lo que es definido un flujo. Porque es importante conocer el comportamiento de los fluidos, porque en la industria es muy importante el fenómeno de cómo transportar el material en diferentes tipos de equipos, tuberías, cómo el material bajo cierto comportamiento de velocidad, de esfuerzo, presenta un comportamiento lineal o este comportamiento se pierde. Es importante conocer cómo el material se comporta bajo ciertas condiciones de temperatura o presión, cambia el comportamiento. Esa información la podemos encontrar en este estudio. Entonces, el transporte de fluidos es importante para para transportar el fluido, pues es importante conocer los conceptos reológicos. Es a lo que quería llegar. La cizalla es definida también cuando existe una variación de la velocidad. Cuando ustedes aplican ese esfuerzo que les comentaba, pues existe una variación de velocidad en un eje de análisis en particular. Shear, pues es el perfil que va teniendo en función a ese esfuerzo, ya bien sea de fuerza o de velocidad. ¿Sí? El comportamiento que presentan los materiales básicamente se analiza, como en todo análisis matemático, bajo condiciones lineales. Posteriormente, pues podemos eventualmente ir aumentando esa velocidad para ver el comportamiento que estos presentan y si se mantienen en su linearidad o no. La velocidad de cizalla es definida como la velocidad de variación de la deformación. ¿Sí? Ustedes cuando aplican la fuerza, como en el ejemplo que tienen aquí entre dos placas, cuando aplican la fuerza en la placa superior, va a empezar una deformación en una velocidad en particular. Entonces, la velocidad de cizalla está definida como la velocidad de variación de esa deformación. Esto es aplicado, repito nuevamente, para los materiales líquidos. También es llamada esa cizalla como velocidad de deformación. ¿Ok? En inglés lo ven como shear rate y también como shear strain. Es una velocidad de deformación que presenta el material en función a la fuerza aplicada. Nosotros en viscosidad hay equipos en donde esa velocidad es fija y conociéndola nos ayuda a correlacionar esa viscosidad en el material. Adelante vamos a ver diferentes equipos que tienen esa velocidad de cizalla fija y nos ayuda a entender el concepto de la viscosidad, así como también determinarla. La velocidad de deformación es medida en unidades de 1 sobre segundo. Es importante saber esto porque al momento de realizar sus diagramas de flujo es importante cuando ustedes realizan un diagrama de flujo poner en el eje de las X esa velocidad de cizalla y en el eje de las Y el esfuerzo de corte. La relación entre estos dos parámetros a ustedes les da la información de la viscosidad que presenta el material. La viscosidad la pueden ustedes presentar en diagramas de flujo o en diagramas de viscosidad. Los diagramas de viscosidad los establecen en el eje de las X con la variación de la velocidad de corte y en el eje de la Y con la viscosidad que presenta el material a diferentes condiciones. Adentrándonos en lleno a lo que es la viscosidad, también existen muchas definiciones de esta. Yo escogí esta que es muy práctica, que define a la viscosidad como la propiedad que tiene un fluido que mide su oposición a fluir.
Entonces, la viscosidad es definida como la resistencia al flujo en muchas ocasiones. Este parámetro es muy importante porque es lo que nos define el cómo el material fluye o deja de fluir. Para el transporte, el conocimiento de este parámetro es básico. Existe también muchos análisis de viscosidad. Han escuchado que determinan viscosidad absoluta o también definida como viscosidad dinámica o también la viscosidad cinemática y qué es lo que me infiere cada una de ellas. Cuando hablan de la viscosidad absoluta en función dinámica, lo que les indica básicamente es la forma en la cual es medida esa viscosidad. Y lo que hacen básicamente es generarle un esfuerzo constante a la muestra en forma dinámica, en forma de movimiento. Muchas de las veces este movimiento es rotacional y lo que nos establece es ese esfuerzo que se le genera en forma rotacional va a generar un perfil de velocidades que está definido como dV en dy. Esta relación de velocidad con respecto al eje de análisis para nosotros es conocido como velocidad de corte. Esta velocidad la pueden manejar desde muy baja hasta muy alta y va a depender en los equipos o la limitante que presenta el equipo para darle ese tipo de medición. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver esa parte, en qué limitante tienen los equipos para poder realizar las mediciones. Otro concepto de viscosidad es la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es un parámetro de la viscosidad dinámica, pero en función a su densidad. Todos los materiales presentan una densidad en particular y esta densidad varía con respecto a la temperatura. Para esto, pues es importante conocer ese parámetro de densidad y nos da una información más completa de lo que es el comportamiento que va a presentar el fluido en un proceso determinado, ¿sí? El conocer la densidad y manejarla dentro del parámetro de viscosidad nos proporciona lo que es la viscosidad cinemática. Esto es muy empleado para materiales petroquímicos o procesos de extracción de crudo, en donde este parámetro es un parámetro característico de calidad. Los tipos de fluido pueden ser puramente viscosos, cuando lo analizamos en condición de flujo, o también lo podemos encontrar como viscoelásticos, que presentan un comportamiento de flujo y un comportamiento elástico. Entonces, es una forma en que puede ser clasificada los fluidos, ¿sí? En forma muy general. Habíamos hablado de esos dos grandes límites que presentan los materiales como líquidos puros o como sólidos puros y las leyes que aplican en estos dos extremos. Pero cuando nos encontramos en esos dos campos, todo el campo de en medio, pues aplica específicamente a los materiales que presentan ambos comportamientos, tanto el líquido como el sólido. Y a esos materiales se les define como materiales viscoelásticos. Para este tipo de materiales también hay modelos matemáticos en particular, muy comúnmente conocidos como el modelo de Maxwell o el modelo de Kelvin-Boyd, que simula estos dos comportamientos, ya bien sea en serie o en paralelo. Dependiendo cómo el material se comporta, el modelo matemático puede aplicarse a estos dos modelos, pero no todos aplican a estos. Y también la reología se da la tarea de encontrar un modelo en particular en el cual mi material compagine a modelarlo de una forma en particular. Es una tarea que muchos reólogos se evocan y resultan con modelos muy interesantes de comportamiento de materiales. Cuando hablamos de materiales en forma de fluidez o de flujo, existe una gran clasificación de estos y estos va en función de lo
que el material presenta, si el material se comporta en forma lineal, todos los materiales que se comportan en una forma lineal, pues esos materiales se definen como materiales newtonianos. Aquellos que no tienen ese comportamiento, pues están fuera de esa linealidad, se le conoce como materiales no newtonianos. Y dentro de los materiales no newtonianos se encuentran los materiales que presentan cierto adelgazamiento, shear thickness, o presentan lo contrario, shear thinning, también se conocen. Los materiales Bingham son materiales lineales, sin embargo, para que presente la linealidad requieren un esfuerzo inicial mayor para que empiece a ese material a fluir. Esos materiales se conocen como materiales Bingham y aplican a ese tipo de modelo. Los ejemplos característicos para este tipo de materiales, uno de esos puede ser la salsa catsup, también la miel, caen requieren un esfuerzo principal para poder fluir y principalmente. Esta es la curva que les comento en curva de fluidez, en donde ustedes en el eje de las X pueden presentar la velocidad de corte y en el eje de las Y presentan el esfuerzo de corte. Los materiales pueden ser presentados en esta forma para poder determinar el modelo matemático de los mismos. A este tipo de curvas se les llama curvas de fluidez. Otra forma de presentarlos es como curvas de viscosidad, en donde en el eje de las X se presenta la velocidad de corte y en el eje de las Y se presenta la viscosidad y se ve el comportamiento de un material newtoniano, que es una línea, el comportamiento de o un material Bingham que requiere un esfuerzo mayor para luego empezar a fluir como un material newtoniano, o un material Coxon, un material viscoelástico, el cual requiere el comportamiento es lineal hasta un punto determinado de velocidad de corte en donde esa linealidad se pierde. Eso es un punto característico en los materiales viscoelásticos de interés para su análisis, porque nos importa saber en qué rango de velocidad de corte nuestro material presenta esa linealidad. En ese punto es donde nosotros analizamos que el material se comporta siempre de la misma forma y si nosotros al material puro le empezamos a adicionar algún tipo de aditivo, como lo es en los materiales compuestos, pues es importante conocer ese rango en el cual mi material se comporta siempre de la misma forma y lo que yo voy a evaluar entonces va a ser la adición de un aditivo en particular y cómo ese aditivo va a afectar el comportamiento de mi material. También vemos el comportamiento shear thinning o shear thickening. Estos dos comportamientos básicamente son con respecto al tiempo, cómo es que esa viscosidad cambia con respecto al tiempo o de adelgazamiento o de endurecimiento dependiendo de ese comportamiento. Y estos materiales básicamente nos ayudan a entender la tixotropía que pueda presentar el material. Es uno de los parámetros que se analizan. Tipos de fluidos. Los fluidos viscosos, pues son clasificados también, como le comentaba, los análisis los pueden hacer independientes del tiempo o en función de este. Cuando hacemos un análisis de flujo independiente del tiempo, entramos a analizarlos en función a los materiales pseudoplásticos o los materiales dilatantes. Si nos enfocamos en función del tiempo, vamos a encontrar el análisis para los materiales tixotrópicos o reopécticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los materiales en función de ciertas condiciones de análisis, como ustedes saben y han investigado mucho, es importante que establezcamos siempre bajo qué condición estamos realizando una medición de un material. Siempre es importante determinar condiciones de temperatura, condiciones de velocidad, condiciones de esfuerzo
si es en función del tiempo, si es en función al esfuerzo. Eso es importante establecerlo en nuestro análisis. ¿Por qué? Porque en función a ello, dependiendo de la aplicación a la cual nos queramos dirigir, es un parámetro interesante en el cual a esta aplicación le va a interesar ese fenómeno. Si estamos hablando de los materiales no newtonianos, como verán, la forma en la cual se clasifican es mucho más amplia. Puede ser un material no newtoniano clasificado independiente del tiempo. Y para estos materiales vamos a clasificarlos a su vez cuando estos presentan un esfuerzo umbral o sin esfuerzo umbral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando presentan un esfuerzo umbral son aquellos materiales que requieren una fuerza adicional para empezar a ejercer el flujo, ¿sí? Y cuando no requieren esto, que inmediatamente a pequeños esfuerzos generan el flujo, estos son los materiales que se analizan sin este esfuerzo umbral. Entonces hay con y sin esfuerzo umbral. Sin esfuerzo umbral, las clasificaciones para materiales pseudoplásticos o dilatantes, y con ese esfuerzo umbral se clasifican a los materiales plásticos. Cuando estamos hablando de los materiales que se analizan independientes del tiempo, están los materiales tisotrópicos o los materiales reopécticos. Vamos a empezar a analizar cada una de estas clasificaciones, empezando por lo que es los fluidos pseudoplásticos. ¿Cómo se han definido estos? Básicamente, los materiales pseudoplásticos son aquellos donde su viscosidad disminuye al aumentar el esfuerzo. Sí, hay materiales, en este caso podríamos hablar, por ejemplo, de la mayonesa o de las cremas o de las pastas, algunas pastas, en donde ustedes generan un esfuerzo constante y presentan cierto comportamiento de viscosidad. Si son los esfuerzos muy bajos, para que este material empiece a presentar un comportamiento a bajos esfuerzos que se le están aplicando, presenta cierta rigidez, por hablar de un término. Pero si ustedes en esa misma muestra empiezan a analizar a mayor velocidad y a mayor velocidad, quizás este comportamiento vaya a decaer. Si estamos hablando en este caso de los materiales pseudoplásticos, sabemos que los polímeros en condiciones naturales presentan cierto enredos inherentes del material en función a las cadenas poliméricas con las cuales están constituidos. Si ustedes aplican un esfuerzo y hacen que esas líneas poliméricas o estructuras poliméricas se van alineando, pues no presentan ningún esfuerzo o ninguna obstrucción a ese esfuerzo aplicado cuando éste va aumentando, y lo que hace es que va disminuyendo esa viscosidad. Es por eso que se presenta ese comportamiento. A bajos esfuerzos no hay un esfuerzo lo suficiente como para desenredar esas estructuras, y cuando esa fuerza es mucho mayor, pues esas estructuras se van comportando a como yo las estoy moviendo y se van alineando de tal forma que me cuesta menos esfuerzo el moverlas o presentan menos resistencia a ese esfuerzo, por decirlo de una forma, generando una disminución de viscosidad. Otro nombre para este tipo de clasificación se le llama como fluidificantes, o en inglés también es conocido como el término shear thinning, adelgazamientos. Es una característica de estos materiales es que presentan mayor caudal a mayor bombeo o mayor esfuerzos de transporte. Es menor presentan mayor caudal al transportarlos, a mayor fuerza, presentan una mayor fuerza de apretado en tubo, esto es en condiciones de transporte, se extienden más rápidamente cuando se generan altos esfuerzos y se pueden mezclar más fácilmente con esos esfuerzos altos.
Esto es característico de este tipo de materiales pseudoplásticos. Cuando hablamos de un material dilatante, es aquel que ejerce lo contrario del material pseudoplástico. Cuando ustedes aplican bajos esfuerzos, genera un comportamiento de viscosidad específico y al aumentar esos esfuerzos podemos ver que el material empieza a rigidizarse, a hacerse más, su comportamiento viscoso aumenta, ¿sí? Se hacen espesantes, por decir otro nombre. Estos ejemplos claros lo podemos ver en los aceites multigrado. Es muy importante cuando trabajamos en la industria automotriz tener un aceite. Como ustedes saben, la temperatura es inherentemente afectando a la viscosidad y sabemos que si aumentamos la temperatura, la viscosidad va a disminuir. Entonces, cuando se ejercen esas altas fricciones en esos motores que tenemos, ¿cómo se llama? El pistón, al momento de entrar a la cámara, empieza a generar una fricción porque tiene una capa alrededor de ese pistón y donde entra hay una capa de aceite. Conforme aumenta ese movimiento, se genera alta temperatura y va adelgazando el aceite. Lo que se quiere es que ese aceite no pierda su viscosidad, que se mantenga bajo cierta condición. Por eso se le adicionan aditivos al material para que al momento de aumentar fricción y temperatura se mantenga espeso. Eso es a lo que le llaman materiales, aceites multigrado, donde aumenta la viscosidad al momento de aumentar el esfuerzo que se genera en ellos. ¿Ok? En inglés se conoce como shear thickening. Se presentan, cuesta un poco más el transporte de este tipo de materiales, ¿sí? Presentan mayor fuerza en apretado de tubo cuando se transportan, se extiende rápidamente en función de características generales. Cuando hablamos de los materiales tixotrópicos, aquí viene una clasificación de ellos entre materiales tixotrópicos y reopécticos. Estos se van a mantener, no como los anteriores, en donde variábamos ese esfuerzo o la velocidad de esfuerzo aplicado. Aquí en este análisis, para entender lo que es la tixotropía, se va a mantener una velocidad de corte constante, un esfuerzo constante aplicado a la muestra, y esto va a variar con respecto al tiempo. Un fluido tixotrópico, en este tipo de fluidos, la viscosidad va disminuyendo al aplicar una fuerza y esta vuelve a aumentar al cesar dicha fuerza. Lo que quiere decir esto es, al momento de empezar la velocidad o el esfuerzo de cizalla en este tipo de materiales, empieza a generarse un comportamiento inherente del material y al momento de realizar ese mismo esfuerzo a la inversa, el comportamiento va en descenso. Se esperaría que si estamos hablando del mismo material, pues bajara en la misma línea, que no hubiera este tipo de hojilla o este desfase entre ambas curvas. Pero ciertos materiales sí lo presentan. El hecho de entender este comportamiento nos ayuda a entender la cantidad de energía que se necesita para mantener la estructura bajo ciertas condiciones de resistencia. Mientras más amplia sea esta separación entre curvas, pues se requiere mayor energía, y mientras menos, se requiere menos. O sea, se requiere el mismo comportamiento para que el material aumente su viscosidad con respecto al tiempo a un esfuerzo constante.
Histéresis en este comportamiento es ese fenómeno de separación entre esas dos curvas, es el fenómeno de histéresis, que se define como la propiedad de un material de tomar valores distintos de respuesta a partir del valor de estímulo en el que interviene el mismo, en el que interviene el sentido de este esfuerzo, de este mismo esfuerzo. Tixotropía es específicamente para las muestras sol-gel, es un proceso muy utilizado para aditivar cierto tipo de catalizadores, una metodología muy empleada por ellos, en donde se producen en condición de gel pues alta viscosidad en el material y en el proceso de sol pues una menor viscosidad en estos materiales. Se generan esas dos transiciones en ese proceso. En este tipo de materiales es donde se puede presentar este fenómeno de tixotropía y puede ser analizado en condición de flujo. Los parámetros de tixotropía que son analizados en este tipo de pruebas es el tiempo de destrucción de la estructura. Estamos viendo al momento de establecer un esfuerzo constante cómo la estructura se va destruyendo y en este estudio es lo que se puede analizar. También se puede analizar la viscosidad, ya que se destruye esa estructura, qué viscosidad es la que se genera en ese punto de destrucción de estructura y esa estructura puede recuperarse o qué tanto tiempo tiene para poder recuperarse y volver a la constitución de gel. Entonces, ese comportamiento que se presenta en ese material es estudiado por medio de relojía en condición de flujo. Un ejemplo es la pintura de pared, en donde bueno, tenemos una destrucción rápida. Al momento de colocar la pintura en la pared, se genera un esfuerzo rápido, conocido por nosotros cuando realizamos esa actividad, y sabemos que mientras más rápido lo hagamos, este material lo podemos extender y cubrir mayor área, ¿ok? Dependiendo del tipo de pintura, sabemos que no todas las pinturas se comportan de la misma forma y prueba es muy, muy interesante en este tipo de materiales, en pinturas. Se determina la viscosidad y también la recuperación para evitar el goteo. Mientras menor sea esa separación entre la destrucción de estructura y la recuperación del mismo, pues el goteo disminuye en ese comportamiento. Betty, perdón, una pregunta. Bueno, será porque a mí me interesa esto del tema de los geles. Aquí cuando hablas del cambio del gel al sol, ¿te estás refiriendo de que pones, por ejemplo, en el equipo el sol y luego ahí mismo lo gelas? O viceversa, pones ahí el gel y ves cuando se desintegra ese gel, ¿o a qué te refieres ahí en esa parte? Perdón. Sí. Sí, puede ser cuando lo colocas. O sea, tú colocas tu muestra en estado sólido y a medida que vas aplicando los cortes se va deshaciendo el gel. Okay. Por efecto del esfuerzo que estás aplicando. Ah, ok, perdón. Ok, muy bien, gracias. Sí, no, está bien, gracias. Ajá, así, al momento de generar una fuerza, se destruye esa constitución de gel y se genera un estado líquido. Pero si mantiene la fuerza, mantiene el análisis, elimina la fuerza, le da un tiempo a esa estructura que se recupere y regresa en esa constitución inicial de alto esfuerzo y va en disminución hasta recuperar la condición de gel. Es en la misma, en una constitución de gel a la que estamos hablando, ya teniendo el gel. Perfecto, gracias. Ajá. Análisis, pues al momento de realizar esos dos barridos, se presenta este fenómeno de regreso de la curva.
Y es a lo que les comentaba, era esa energía que se necesita para romper esa estructura es lo que se puede analizar en este tipo de análisis. Cabe mencionar, es importante que sepamos en qué tipo de equipo podemos realizarlo, porque dependiendo los esfuerzos que queremos aplicar, hay equipos que tienen esa limitante, ¿sí? No todos los equipos tienen un gran barrido de velocidad de corte y es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, el fenómeno de reopexia o antitixotropía también es otro fenómeno que es lo contrario a la tixotropía, la reopexia. Y la reopexia es la propiedad que se define como la viscosidad a aumentar al aplicar una fuerza, ¿sí? La viscosidad aumenta al momento de aplicar la fuerza y disminuye al momento de retirarle esa fuerza. Es un comportamiento que presentan ciertos materiales, ¿sí? Como por ejemplo, cuando lo ven mucho en experimentos muy sencillos como lo es el almidón y le colocan agua y generan una pasta. O cuando están en la playa, los que tienen la oportunidad de estar cerca de la playa y se van a la orilla de la playa y sin ningún movimiento están observando que sus pies se van hundiendo. El esfuerzo que ustedes están aplicando pues es inherente solamente al proceso de gravedad, a la cantidad de peso que uno tiene y cómo es que uno se va hundiendo en esa arena. Pero si ya ves que no estás muy cómodo porque tus pies están muy hundidos en la arena, tratas de zafarlos y los tratas de zafar muy rápidamente, batallas, la viscosidad del material aumentó. Es un ejemplo así muy sencillo de ver cómo esa viscosidad aumenta al momento de aplicar una fuerza en un material. Y este tipo de fenómeno es analizado en este tipo de análisis de flujo. Ahorita vamos a pasar a la sección de equipos de medición. Es importante establecer que con esta metodología, como hablamos de transporte de fluidos, o que puede la reología apoyarnos al transporte de fluidos, o a un proceso en particular, es importante cómo hacer la analogía de ese comportamiento o simularlo en mi equipo. Entonces, si hablamos en función de flujo y queremos establecer el proceso de sedimentación, el primer parámetro, hay un rango en el cual yo puedo hacer una simulación de este comportamiento si yo cuento con un equipo que mide 10 a la 5, 1 sobre segundo, o 10 a la 6, 1 sobre segundo, en función a velocidad de corte. Yo puedo ver el comportamiento de sedimentación de los materiales. Ajá. Pero estamos hablando de 1 sobre segundo. Entonces, este parámetro, pues, es el que me va a explicar este comportamiento. Perdón, sedimentación, no, es el grabado. Sí, es un proceso de grabado, porque es un rango de velocidad muy alto. Ajá. Podemos simular en este análisis también el comportamiento de sprayeo. En este rango de velocidad de corte podemos simular cómo es que se comporta mi material al momento de sprayarlo en una superficie en particular. La cobertura que este va a tener lo podemos simular en este rango de velocidades de corte de 10 a la 4 y 10 a la 5. Y así el proceso de bombeo, el proceso de extrusión, muy apreciado por los procesadores de polímeros o plásticos, en donde nosotros podemos simular el comportamiento en un rango de velocidad de corte de 1 sobre segundo a 10 a la 2 sobre segundo. En ese rango de velocidades podemos analizar el comportamiento de extrusión. Cabe mencionar, es importante también considerar
la condición de temperatura en este proceso, ¿sí? No solamente la velocidad me va a influir en la viscosidad de mi material, sino también la temperatura a la cual yo voy a realizar esa medición. Así como también el proceso de sedimentación, son velocidades de corte muy bajo, como lo ven en la sedimentación se requieren velocidades de corte de 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 2. Ajá. Bajo esas condiciones de medición es como se puede simular el comportamiento de sedimentación de un proceso en particular. Cuando hablamos en qué tipo de equipo se puede presentar esta medición, pues hay una limitante. Cuando hablamos en condición de flujo, pues un viscosímetro solamente me va a poder analizar ciertos procesos, ¿sí? Como es el mezclado, como es el brocheo, el bombeo, la extrusión, hasta cierta condición. Los viscosímetros, como tal, tienen un límite en esa velocidad de corte. Sin embargo, existe otro equipo en el cual me amplía esa velocidad de corte, es la limitante en función a la velocidad de corte en la cual lo mido y el esfuerzo aplicado. Entonces, cuando un viscosímetro no me puede realizar esa medición de flujo, lo que hago es que me paso a otro tipo de equipo que me realiza las mismas mediciones y amplía ese rango de velocidad de corte de análisis, así como el esfuerzo aplicado en la muestra. Y bueno, el reómetro es un poco más amplio para realizar ese tipo de mediciones, aunque también presenta sus limitantes. Y existe también otro equipo que amplía también ese rango de velocidad de corte si es que lo quiero llevar a esa otra dimensión de análisis. Bueno, la primera sección se terminó, pero aquí tengo la sección número 2, que es el funcionamiento de reómetros. Reómetros, cabe mencionar, déjenme ver cómo me faltó ahí poner reómetros y viscosímetros, porque son ambos los que estoy analizando, perdón, en esa parte. Los viscosímetros nos ayudan mucho a realizar medidas absolutas o relativas de los materiales. ¿A qué me refiero con eso? En muchas ocasiones, equipos nos pueden ayudar a determinar la viscosidad de un material en una velocidad puntual de análisis. Es una medición relativa del material. Una medición absoluta es aquella en donde yo puedo ver una ventana mucho mayor en el comportamiento de ese material. Absoluta, definida aquí, es una condición de ensayo muy controlada en un gradiente de velocidad específico, en un flujo laminal establecido, donde se pueden medir magnitudes físicas de este material. Se obtienen la viscosidad mediante fórmulas matemáticas, en muchas ocasiones ya están introducidas en el equipo de medición, donde directamente me da el valor de viscosidad. Hay otras ocasiones en las que no, yo le tengo que meter ciertas características de mi material para que me dé ese valor de viscosidad. Y pues es importante que tengamos presente que pues todo equipo de medición debe de tener una correcta calibración para que me asegure yo de obtener una medición adecuada del equipo. Es importante también saber que el equipo presenta un límite en su medición. Entonces, hay rangos en los cuales las mediciones en los que se tomen esos datos no son confiables. Hay proporciones que el mismo equipo me los marca, en donde bajo esas condiciones los resultados no son confiables. Es importante conocer el comportamiento de mi equipo para que yo haga las mediciones lo más correctas y exactas posibles. Es mi deber como analista de un material
el saber esa parte importante y no solamente colocar una muestra y medirla y decir lo que el equipo me marcó. Yo debo de estar segura de que el equipo está bajo condiciones correctas en que me realice una medición, porque yo tengo una previa verificación de mi equipo en función, si yo sé que es inherente la temperatura, evaluar que la temperatura se esté midiendo correctamente en mi equipo, que la viscosidad se esté midiendo correctamente mediante un estándar externo de calibración que me marque que efectivamente con un certificado establecido, yo compruebo que mi equipo está trabajando correctamente, evaluando esa verificación con un estándar certificado. ¿Ok? Ok, las medidas, como les comentaban, pueden realizarse en forma absoluta o en forma relativa. En los materiales hay equipos en donde se manejan este análisis de fluidez en los materiales. Se pueden realizar en forma de cilindros coaxiales, como lo ven aquí, en forma de platos paralelos, ¿sí? O en forma de capilares, también de tubos capilares. Se pueden manejar esas medidas relativas de la viscosidad. También tenemos como parámetros, perdón. También podemos medir en forma de reómetro, la viscosidad, perdón, en forma absoluta en equipos dinámicos, entre platos paralelos o también entre cilindros concéntricos. Dependiendo la forma de medición, pues es el principio que aplican. Por ejemplo, si estamos manejando condiciones de presión, ¿sí? Hay equipos en los cuales podemos medir la viscosidad de los materiales en condiciones de presión mediante tubos capilares. Esta ecuación que ustedes ven aquí pues es muy frecuentemente usada en fenómenos de transporte, la ecuación de Ponsonby, donde maneja un diferencial de presiones y en función a ese diferencial de presiones podemos determinar, correlacionar el caudal de flujo en función a esa viscosidad. Aquí está un parámetro de viscosidad entre ellos. O por medio de la ecuación de Newton en función a la velocidad de corte cuando hablamos de platos paralelos o cilindros concéntricos. Cuando lo vemos en forma cilíndrica el análisis, ese perfil de velocidades varía con respecto al radio en ese corona que se encuentra entre ambos cilindros. Como medida relativa de ensayo, tenemos que las condiciones de ensayo no están muy controladas en una medición relativa. Se miden también magnitudes físicas, se obtiene una viscosidad mediante correcciones, parámetros de corrección o de calibración específica. La velocidad de cizalla no es constante y por lo tanto no nos sirve para obtener curvas de flujo. ¿Sí? En esto no es muy exacto el parámetro no es que no sea exacto, debe de definirse en función a que es una medición relativa de la viscosidad. ¿A qué lo podemos atribuir? Básicamente a este tipo de tubos capilares, Oswald, dependiendo el tipo de constitución viscosa o de fluidez que presenta el material, podemos definir el uso de este tipo de tubos. Son de vidrio, en donde en medio presentan un capilar. Ustedes introducen la muestra y esta muestra es ambientada. No sé si presenta aquí ¿no? Creo que me faltó, perdón. Tienen un baño de temperatura controlada porque, como verán, la temperatura afecta directamente la viscosidad y debemos de tener un tiempo característico para que nos aseguremos que la muestra tenga esa temperatura de medición. Cuando realizan una medición de viscosidad es importante que definan a qué temperatura la midieron. Es un parámetro que correlaciona la viscosidad y es importante que definan esa característica cuando definan un valor de viscosidad.
Ahí en ese tipo de mediciones hay que tomar en consideración algunos otros parámetros. Ahí generalmente la viscosidad se determina con la ecuación de Markov-Sakurada, en donde tienen dos constantes que dependen del tipo de solvente y la temperatura y el polímero. Esos valores de las constantes nosotros los podemos encontrar en manuales. Pues son muy importantes porque dependiendo de como dice Betty, dependiendo de la temperatura a la que hago la medición, van a ser los valores de las constantes K y A en la ecuación de Markov-Sakurada que nos determina la viscosidad intrínseca del material. Ajá. Creo que me fui para atrás, para adelante. Es que, perdón. Eso es en función a las mediciones relativas de los materiales, ¿sí? Dependiendo en la forma en la cual se mida, debemos de tener o estar conscientes qué tan absoluto es el valor que nosotros estamos analizando. Lo que tiende este tipo de mediciones es establecer los análisis los más puros posibles. La condición es en la que compiten los proveedores de los equipos que nos quieran vender para hacer una medición de viscosidad en este caso, pues establecen ese parámetro en función a la pureza de los resultados de los materiales. Es interesante ver ese concepto, hace poco lo escuché y me pareció interesante escucharlo porque es un parámetro que les está ayudando ahorita a la competitividad entre diferentes marcas y a explicarnos el por qué esos resultados para ciertas marcas es más puro y para otras no, ¿sí? Medidas en viscosímetros capilares. Este tipo de mediciones lo pueden hacer en reómetros donde pueden marcar a ustedes un análisis de una viscosidad absoluta o pueden marcar también el mismo análisis en función a una viscosidad relativa. Esto, específicamente analizándolo, lo que les ayuda a diferenciar este tipo de medición es si ustedes están observando esta longitud que presenta el material al momento de caer. Presenta una longitud en particular en la cual se va presentando conforme va avanzando ese material un perfil de velocidad. Y ahí es donde se va generando una medición en diferentes puntos de velocidad que va teniendo el material a lo largo de este barril, por decirlo de una forma. Y eso en una medición absoluta lo que hace, pues básicamente lo que les presenta es un promedio de toda la viscosidad que presenta a través de esa distancia. Y esa es lo que define como el valor absoluto de la viscosidad. Lo contrario acá, cuando presentan un parámetro de viscosidad, muy, muy frecuentemente visto tampoco lo puse aquí. ¿Dónde lo puse? El de viscosidad Seibel. Los que manejan aceites, hacen análisis de crudos, hacen análisis de petróleo, manejan mucho la viscosidad Seibel, en donde ustedes colocan el material en un recipiente y hacen que tenga una temperatura y tiempo para que la muestra alcance esa condición de equilibrio y posteriormente quitan un tapón y dejan que caiga por gravedad el material en una copa de determinación de densidad. Ajá. Es un pignómetro, perdón. En un pignómetro que ustedes previamente tararon y ahí reciben la muestra. Pueden determinar esa viscosidad Seibel y esa básicamente se definiría como una viscosidad relativa en función a este concepto, ¿sí? Porque lo hacen a una sola velocidad de corte, no a una variación de velocidades. Es por eso la diferencia entre un análisis de viscosidad absoluta y una relativa. Las condiciones de flujo por presión puede realizarse por medio de tubos capilares, por medio de ranura, de orificio o de
indexador de fluencia de masa. Son condiciones en las cuales se pueden realizar este tipo de mediciones. O también las mediciones por arrastre puede ser en función de placas deslizantes, en caídas de cilindro de bola, perdón, en caídas de cilindro o en caída de bola, o en equipos rotacionales. En este tipo de flujo de arrastre, pues se varía esa velocidad de corte que va presentando el material. En caída de bola, bueno, se presenta mucho la ley de Stock en ese principio. Ya habíamos hablado la forma en la cual podemos hacer la medición de la viscosidad capilar en los tubos Oswald, que también y dentro presentan un capilar en donde aquí presenta una marca el tubo y en la parte inferior otra marca, y lo que hace uno es por medio de tiempo medir cuánto tiempo tarda de pasar de una marca a otra ese fluido. Y bueno, ese valor lo que hacen, lo correlacionan con un parámetro que trae un certificado. Cada uno de estos tubos tiene un certificado y trae un parámetro de correlación que al multiplicarlo con ese tiempo nos va a dar inherentemente la viscosidad del material. Existen otros tipos de equipo de reómetros en donde se mide por diferencial de presión la viscosidad de un material. Se ejerce una presión y se determinan por diferencial de presiones el comportamiento que presenta este material. Y bueno, esto básicamente se establece con el modelo de la ley de Ponsonville. Otro tipo de reómetros o viscosímetros, perdón, es el viscosímetro de orificio Engler. Es una viscosidad relativa que se presenta en los materiales. En este tipo de materiales, pues es un baño de María, por decirlo así. Bajo una temperatura determinada se coloca la muestra y lo que se hace también es que en la parte inferior tiene un tapón, el cual se quita y se deja caer la muestra y se determina en función al tiempo que tarda en fluir el material una viscosidad relativa que ésta presenta. Estos son los equipos se llaman indexadores de fluencia o muy conocidos por ustedes como plastógrafos, donde determinan el índice de fluidez del material, en donde ustedes colocan la muestra en un barril, le dan un tiempo determinado a que la muestra llegue a su temperatura, a su condición de equilibrio de temperatura, y dependiendo la técnica, metodología CTM que quieran utilizar, es el peso que utilizan en la parte superior, y ese peso para nosotros sería el esfuerzo aplicado a la muestra que va a presentar una velocidad de corte en esta. Es una velocidad constante a la cual se desarrolla esa medición, y en la parte inferior se obtiene lo que es el material fundido. Y bueno, esta medición se analiza en función del tiempo, qué tanto material fluye en una condición de tiempo. Y al final tienen que pesar el material que está fluyendo, y en función a la masa que fluyó es como se determina lo que se conoce como el índice de fluidez, el MFI, y ese MFI se correlaciona también tanto con viscosidad como con peso molecular de los materiales. Es una prueba muy utilizada en polímeros porque en función de eso también pueden saber cómo se va a comportar en un proceso de transformación, ya sea inyección o ya sea extrusión. Sí, es un parámetro muy utilizado. Cabe mencionar que en un análisis de rangos de velocidad de corte, el índice de fluidez presentaría solamente un punto en esa curva en particular. Es importante porque en ese punto de la curva básicamente nos fundamentamos en la condición de fundido del material. Entonces, el material presenta una condición de fundido en un rango de velocidades en particular. Si vemos una curva completa, a ese rango de fundido se le llama como condición de plato, y cualquier punto en ese rango se encuentra en este equipo de medición.
Por eso es importante para los que procesan plásticos o polímeros, importante es conocer el índice de fluidez. Otra forma de realización de la viscosidad es por medio de placas deslizantes. Esto lo pueden hacer en función de placas concéntricas, en donde aplican un esfuerzo de corte en forma rotacional y nos da la medición de viscosidad. Esta la podemos determinar también en forma puntual o en un barrido de velocidades de corte, que nos proporciona el comportamiento que va a presentar el material en ese rango analizado. Otra forma también en la cual se puede hacer la medición de viscosidad es por medio de caída de cilindro. Es muy similar al de bola, sin embargo el de bola está especificado por una esfera en la cual se deja caer, el material es introducido dentro de un cilindro y se deja ambientar a una condición de medición específica y se le hace caer una bola de peso específico. Por gravedad la bola cae y lo que se hace es medir en función del tiempo qué tanto tarda la bola en caer entre dos parámetros especificados en ese cilindro en donde se encuentra el fluido. Cuando hablan de la caída de cilindro, es un análisis muy similar, pero en vez de bola es un cilindro, en donde se mide el mismo principio, qué tanto tarda el cilindro de pasar en una marca a otra. Y eso es una medición relativa para determinar lo que es la viscosidad de un material. Otro de los equipos muy utilizados para determinar lo que es la viscosidad, pues son los reómetros. No hago anuncio de marcas en particular, pero es uno de los más comúnmente utilizados en la determinación de viscosidad. Específicamente este equipo mide viscosidad. ¿Sí? Lo que hace es realizar mediciones rotacionales de la muestra a una temperatura determinada. Esta puede ser fijada en este termoset que ven hacia un costado, y lo ven de frente, costado derecho inferior, en donde ustedes ahí setean la temperatura a la cual van a realizar esta medición. Y en esta parte de aquí ustedes conectan la geometría que van a utilizar para realizar esta medición. ¿Cómo se realiza la medición o el principio de medición en este tipo de equipos? Es un cilindro concéntrico en donde se ejerce un esfuerzo en forma rotacional y genera un perfil de velocidades, como lo han analizado muy bien en lo que es fenómenos de transporte, y han visto análisis de variaciones de transporte de material en un radio en donde se presenta ese cambio de velocidades, ¿sí? En ese cilindro lo que se hace también es contener a la muestra y darle un tiempo característico para que la muestra alcance la temperatura de medición. Hago hincapié mucho de ese tiempo característico porque en algunas ocasiones no dejamos el tiempo adecuado a que la muestra llegue al equilibrio de medición en condición de temperatura. Es importante, si no conocemos la conductividad del material, darle un tiempo específico, realizar la medición y esperarnos nuevamente otro tiempo y volver a realizar la misma medición. Si ambas mediciones son iguales, quiere decir que el primer tiempo que le di fue suficiente para que mi material alcanzara la temperatura de medición. Es importante encontrar este tiempo característico para evitar una degradación del material y para encontrar la condición estandarizada en la cual voy a volver a hacer esa misma medición para el material. Y eso va a ser específicamente para ese material en particular. Recuerden que todos los materiales tienen diferentes características y o por lo tanto diferentes conductividades. Entonces es importante que cuando yo cambie a otro material no me quede con el historial del anterior. Es que yo me di miel y con la miel fue bien rápido, entonces hazlo igual.
Son diferentes materiales y eso les tiene que quedar presente para poder dar una medición correcta en este tipo de análisis. Habíamos hablado de los reómetros en particular, pues que se pueden generar en función a cilindros concéntricos o a agitadores de doble pared, como el que ven en el inciso A. Es una forma de análisis. También con este tipo de geometría se puede hacer una medición de viscosidad. Específicamente se usa mucho para emulsiones este tipo de geometrías. En suspensiones también. Del lado derecho podemos ver las geometrías de cono plato o de plato paralelo. ¿Cuándo usar una o cuándo usar otra o cuándo usar cilindros concéntricos? Esto está en función de lo que tenga de muestra. Cuando trabajamos con cilindros concéntricos, requerimos una cantidad de muestra aproximadamente de 10.5 a 11 gramos para poder realizar la medición. Si cuentan con esa cantidad de muestra, pues podemos realizar la medición en un cilindro concéntrico. Este tipo de geometrías también se puede encontrar en reómetros que tienen una amplia rango de velocidades de corte. Existen geometrías para este tipo de mediciones. O si no cuentan con suficiente muestra, podemos trabajarla en equipos con plato paralelo o cono plato. ¿Cuándo usar cono plato y cuándo usar plato paralelo? Si estamos hablando de materiales que tienen en su constitución, son muy fluidos, similares al agua, o cercanos entre similares al agua y a la miel, lo ideal es que utilicemos un plato en forma de cono. La constitución de este tipo de geometrías lo que hace es que genera que al momento de generar la medición en forma rotacional, por el movimiento de centrífuga, el material tienda a quedarse dentro o entre los platos. Cuando lo hacemos en la geometría de plato paralelo, placa a placa, aparte de que el material es muy fluido, no lo vamos a poder contener entre estas dos placas, no va a haber un contacto entre ellas, no se va a poder realizar la medición. Es importante que tengamos un análisis previo de la muestra y en qué opción de equipo nos es más conveniente realizar la medición y qué información podemos obtener de la misma. En muchas ocasiones, por falta de este criterio, no tenemos una información fidedigna de lo que nuestro material presenta. Entonces es importante que esto lo tengamos presente antes de realizar las mediciones en viscosidad. Ahí también otra consideración importante en la selección de si es una geometría de placas paralelas o de cono y plato, es que para quienes trabajan con emulsiones, suspensiones o materiales rellenos, se recomienda utilizar placas paralelas. Esto dependiendo del tamaño de la partícula o de la gota que nosotros tengamos en el material. Si el material tiene un tamaño de partícula 10 veces menor a lo que es la separación o el gap, lo podemos utilizar, pero si es mayor al 10% o la décima parte del gap, entonces esa geometría no nos va a servir. Entonces tenemos que también tomar en consideración esa parte, sobre todo porque si trabajamos con materiales compuestos, pues obviamente vamos a tener por ahí algunas partículas y eso nos va a hacer que las partículas, si son muy grandes, estén generando un deslizamiento del cono y no vamos a tener una medición correcta de la muestra. Entonces son parámetros que también se tienen que tomar en consideración. Muy cierto. Y pues sí, eso es muy importante que se considere en compuestos, porque nosotros colocamos aditivos y es importante ver ese diámetro de partícula y cómo es la mejor opción para poder analizarlo. Cuando se realiza la medición
existen dos formas en las cuales podemos hacer esa medición de viscosidad. Una es manteniendo un esfuerzo constante y variando la velocidad de corte. Es una de las mediciones más comunes utilizadas en mediciones de viscosidad. ¿El por qué es la más común? Porque es muy importante conocer en un perfil de velocidades cómo es que mi muestra se comporta. En muchas ocasiones podemos ver que a altas velocidades de corte el comportamiento de mi material cambia considerablemente, siendo que a bajas velocidades el material se comporta de una manera newtoniana, por decirlo de una forma, y en altas velocidades pierde ese comportamiento newtoniano, cambia considerablemente. Entonces, el por qué realizarlo a una velocidad, a un esfuerzo controlado y cambiar la velocidad de corte es una de las formas más comunes de análisis. Pero también la puedo analizar manteniendo esa velocidad constante y ahora lo que hago es cambio el esfuerzo en mi muestra, cambio ese esfuerzo aplicado. Eso es muy comúnmente utilizado, por ejemplo, en la industria de los cosméticos o en la industria de los alimentos. Se mide qué esfuerzo necesito para que la pasta empiece a fluir y salga del bote. O cuando quiero que la cápsula salga de del recipiente donde está contenido, cuál es el esfuerzo que tengo que ejercer para que ésta fluya. O, por ejemplo, en la mantequilla, ¿qué tan fácil es para mí trasladar la mantequilla o untarla en el pan? Esas condiciones de viscosidad que presenta el material es muy importante. O en cosméticos, la crema, qué tan fácil es dispersarla en la piel y que se cubra mayor área de la misma, o en las pinturas, o en los cosméticos, en el lápiz labial, hay lápiz labiales que tienen una cobertura muy, muy fácil, cremosa y untuosa. Eso puede ser medido mediante este tipo de mediciones. Entonces, yo puedo definir qué esfuerzo, voy a hacer un esfuerzo muy grande para poder ser aplicado este material o como ya conozco que el esfuerzo en el cual este material es aplicado fluye, entonces lo mantengo fijo y ahora lo que hago es variar la velocidad, lo voy a aplicar muy lentamente o lo voy a aplicar muy rápido y ver el comportamiento que este presenta en esta variación de velocidades de medición. Entonces, son dos formas de realizar el concepto de medición que quizás para unas aplicaciones me ayude y para las otras no tenga mucha influencia, pero eso yo lo defino en función a la necesidad que tenga. Era lo que les comentaba, el otro modo de medición es el esfuerzo controlado, mantengo el esfuerzo controlado y ahora sí hago una variación de la velocidad de corte o cizalla, y veo el comportamiento que va teniendo mi material en toda esa variación de velocidad. ¿Qué ventajas hay en una u otra? Cuando hago una medición con esfuerzo controlado, los reómetros para este tipo de mediciones, hay reómetros específicos, son reómetros más económicos, ¿sí? A veces es necesario fijar la velocidad y hacer una variación de esfuerzos, dependiendo lo que les decía, hacia qué aplicación la quiero realizar mi medición. O cuando hago una variación de velocidad, las medidas precisas de la velocidad de cizalla en muchas ocasiones nos importa a velocidades bajas o dependiendo la aplicación también a velocidades altas y nos permite medir en un punto determinado de esa velocidad cómo se comporta mi flujo. Bueno, cuando ya conocemos qué son los parámetros importantes en medición de flujo, como ya lo vimos, que es el esfuerzo o la TAO, el esfuerzo aplicado, si lo puedo realizar en forma controlada o lo puedo variar,
Y el otro parámetro importante en el cual yo debo de conocer en el equipo es introducir la velocidad de corte y qué es lo que pasa cuando hago una variación de esa velocidad. ¿Cómo es que cuando hago cambios en estos dos parámetros infiere en el parámetro de la viscosidad? Entonces, es importante cuando yo tengo una muestra, sepa qué es lo que quiero medir, hacia dónde quiero realizar esa aplicación o para qué me va a servir esa medición. Entonces, es importante que eso lo tengan presente cuando realicen una medición de materiales. Entonces, ustedes lo que pueden hacer cuando realizan este tipo de análisis, pueden medir curvas de flujo y también pueden hacer mediciones de curva de viscosidad. Cuando realizan esto, pueden averiguar mucha o les puede dar mucha información del material. En muchas ocasiones veo a veces, nos tocan estudiantes y dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas la medición de esto, pero quiero que lo hagas en todas las velocidades que el equipo te pueda dar. Y hablando, de, por ejemplo, de un viscosímetro Brookfield. Y hacen los cambios, pero me está dando igual, maestra, en todas las velocidades me da igual. Ok, pero yo lo que quiero es asegurarme que efectivamente en todo ese rango el material se comporte de esa forma. Para eso es necesario analizarlo. Entonces, es importante, porque él dice, pues la viscosidad es la misma, no cambia, ¿para qué lo mido en todas si yo ya sé que es esa viscosidad? Pero es importante comentarle que el yo saber que ese material en todo ese rango de velocidades se comporta de esa misma forma, si yo le adiciono un aditivo y yo ya sé la matriz, cómo se me comporta, puedo modelar el comportamiento de ese aditivo en particular y ver en función a ese aditivo cómo va a cambiar mi material o mi matriz en función a un aditivo que se le adicione. Entonces, esa medición en todo ese rango de velocidades es importante conocerlo. Nos ayuda a entender si nuestro material es pseudoplástico o es tixotrópico. Nos ayuda a analizar también este tipo de mediciones en flujo, cómo podemos encontrar el punto de fluidez en el que el material ejerce el flujo del mismo. En función del tiempo podemos determinar si nuestro material presenta tixotropía, ¿sí? En qué tiempo se genera la destrucción de mi estructura y cómo, en cuánto tiempo se presenta esa recuperación de la misma. Entonces, estas mediciones nos ayudan a determinar, dependiendo la aplicación, el comportamiento de las muestras. Es aplicable a emulsiones, es aplicable a geles, es aplicado a plásticos, es aplicado a compuestos, adhesivos, asfaltos, a cosméticos. Es amplia la aplicación de esta medición y la correlación que podemos encontrar de esta medición es muy interesante, básicamente en el transporte y en otros fenómenos de aplicación de estos materiales. Para determinar las curvas de flujo, pues lo que indicamos, debemos de saber en qué modo lo vamos a hacer. Si lo vamos a mantener a un esfuerzo constante o a una velocidad constante. Lo podemos hacer de velocidades bajas, muy bajas, e ir aumentando a velocidades altas o viceversa, empezar en una velocidad muy alta y ir disminuyendo esa velocidad. ¿Sí? Podemos hacer esas dos curvas a la vez y encontrar la tixotropía de nuestro material y ver cómo es, si nuestros materiales la presentan o no. ¿Sí? Podemos determinar la viscosidad aparente del material. Bueno, aquí básicamente en estas diapositivas lo que está explicando es la forma de medición para la tixotropía que pueda presentar un material. Otro comportamiento que podemos encontrar es el esfuerzo o el gel point, el punto de fluidez, muy comúnmente conocido, es el esfuerzo que se necesita para que una sustancia empiece a fluir. ¿Bajo qué esfuerzo de aplicación esa sustancia empieza a fluir?
Y ese parámetro es conocido por nosotros como el gel stress, es el esfuerzo umbral. También conocido como gel point, punto de flujo. ¿Sí? ¿Qué tanta fuerza requiero para que mi muestra empiece a fluir? ¿Sí? Si yo tengo que esperar mucho tiempo o el tiempo característico que mi material pueda presentar para empezar a fluir, yo lo puedo acelerar en este tipo de mediciones sin esperar a que encontrar la característica en forma natural, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer el punto de fluidez? Como les comentaba, por ejemplo, para la pasta de dientes, ¿qué tantas fuerzas se requiere para que mi material fluya? Es muy interesante ver cómo la industria alimenticia o cosmética se basa en eso, porque como sabemos, las enfermedades cambian constantemente. Hay enfermedades que antes no se presentaban y ahora sí. ¿Qué tanto esfuerzo una persona artrítica puede tener para aplicar y poder determinar que salga ese material de un tubo o una crema? Eso es importante para la industria, el conocer ese parámetro, porque ese parámetro puede influenciar en que la percepción de la gente cambie para la compra de un producto. Entonces, por eso es importante conocer ciertas características de nuestro material, y si las tenemos todas, pues es importante tenerlas muy bien catalogadas. Lo mismo para la catsup, es el mismo comportamiento que pueda presentar. Otro ensayo, el que estábamos mencionando, es el índice de fluidez. Aquí lo que cambiamos es el esfuerzo. Vamos aumentando el esfuerzo del material y vemos a un esfuerzo determinado cómo el material empieza a fluir. En algunas ocasiones, como ven el gráfico, los puntos negros o la curva con puntos negros, nosotros vamos aumentando el material y no se presenta ningún comportamiento de velocidad de corte. Cuando pasamos un límite de esfuerzo, empieza la muestra a cambiar y empieza a fluir. Y entonces se va viendo cómo esa relación entre ese esfuerzo aplicado genera un cambio en esa velocidad de corte. Y presenta la fluidez que para nosotros es importante medir. Aquí se presentan los dos fenómenos en este gráfico cuando el reómetro hace la medición a esfuerzo constante o cuando lo hace a velocidad constante. Las dos curvas se presentan en este gráfico, ¿sí? Aumentamos el esfuerzo hasta que el sensor empieza a rotar. Hay un límite o los equipos presentan ese límite en cuestión de medición. En muchas ocasiones hay equipos en donde no podemos alcanzar a medir la viscosidad y decimos, no, pues es que estos equipos no funcionan. Lo que pasa es que tienen limitantes, ¿sí? El equipo está limitado para cierto tipo de materiales, y eso debemos de saberlo antes de hacer una compra en equipos. Entonces, debemos de conocer nuestra muestra previamente antes de hacer una compra en un equipo en particular, porque este tipo de equipos sí tienen un costo y debemos de pues sacarle el mayor provecho posible a este tipo de equipos y qué tanta información podemos obtener de ellos. ¿Ok? Otro tipo de ensayo que podemos hacer en flujo es la deformación contra esfuerzo, ¿sí? Cuando mantenemos la velocidad constante, vemos cómo realizamos la medición de deformación contra esfuerzo. Si estamos manejando lo que es el esfuerzo aplicado, vemos cómo en un material sólido, al momento de ir aplicando el esfuerzo, va a llegar un punto en que va a presentar una deformación, y cuando presenta ese punto de deformación, el material va a empezar a fluir. En algunas ocasiones podemos recuperar esa fluidez, pero en ocasiones
ahí se rompe la estructura y ya no la podemos recuperar. Entonces, este tipo de prueba en función de esfuerzo controlado, cuando tenemos la velocidad controlada y solo variamos el esfuerzo, podemos encontrar ese punto de fluidez del material. Otro modo de prueba es el de ensayo de ruptura, aquí está mal escrito, ruptura, y recuperación del material. Cuando hablábamos del proceso de tixotropía, el proceso Sol-Gel, podemos analizar a una velocidad alta y constante el análisis. Venimos de velocidades muy altas y empezamos a bajar esa velocidad. Esfuerzos muy altos y empezamos a bajar esos esfuerzos en cuestión de tiempo. Estos análisis de tixotropía los hacemos en función del tiempo y lo que hacemos es una variación de esfuerzo. Y vemos el comportamiento que presenta el material, pero es en función a esfuerzo. La velocidad la mantienes constante y lo que varías es el esfuerzo. Eso mismo lo hacemos en forma inversa. El esfuerzo es muy bajo y la velocidad es constante, ¿sí? Estos dos análisis los realizan en función del tiempo. Los análisis los podemos hacer en forma de flujo cuando lo conocemos para determinar la viscosidad o en forma oscilatoria. Básicamente el modo oscilatorio lo aplicamos muy frecuentemente para materiales viscoelásticos o que presentan esa viscoelasticidad, las dos componentes, la parte viscosa y la parte elástica. Y normalmente la medición de viscosidad para este tipo de materiales se desarrolla en función oscilatoria o cizalla oscilatoria, como lo menciona aquí. Se desarrollan velocidades muy bajas para materiales muy fluidos, obviamente. Si estamos hablando de materiales que presentan alto peso molecular, pues ese esfuerzo y esas velocidades pues van a ir variando. ¿Qué ventajas se presentan en este tipo de análisis? Las moléculas, se puede observar que las moléculas están casi quietas cuando trabajamos a velocidades muy bajas y en vez de estar moviéndose en cierta dirección. Básicamente, este tipo de análisis lo podemos correlacionar para poder determinar en un punto determinado de este análisis la viscosidad cero. Este tipo de parámetro lo podemos correlacionar directamente con lo que es el peso molecular de la muestra. Es una combinación de una serie de análisis, pero en forma de cizalla oscilatoria muy pequeña, nos ayuda a establecer ese parámetro en el análisis. A lo que voy es que es importante que sepamos el comportamiento de nuestra muestra cuando lo realizamos a velocidades muy bajas y si nuestro equipo tiene la capacidad de poder hacer esas mediciones. Ese comportamiento que presenta el material en velocidades muy bajas a velocidades muy altas nos ayuda a que entendamos muy bien o nos haga entender muy bien la estructura que pueda estar presentándose en nuestros materiales. Bueno, todos estos análisis, ya que se tienen las mediciones, pues se pueden correlacionar a modelos matemáticos. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la medición. Y ya que tenemos esa medición y toda esa serie de datos, lo que hacemos es ver si esos datos se ajustan a un modelo en particular ya estudiado previamente. Entonces, es lo primero que se hace.
se sabe la característica del material, se empieza a realizar la medición y se obtienen los datos experimentales y en función a esos datos se obtiene el modelo matemático. La caracterización de la muestra con ciertos parámetros. Estas pruebas se utilizan mucho principalmente en control de calidad, ya que se conoce muy bien la muestra y se ha analizado frecuentemente bajo un perfil de velocidades establecido. Se puede establecer metodologías de análisis para control de calidad que son muy frecuentemente utilizadas en la industria, porque estas pruebas, ya conociendo las características de mi material, pues son rápidas, por decirlo de alguna forma, y nos dan una información muy importante que tiene nuestro material. Y cuando se desarrolla un análisis de esta categoría, pues es importante que se establezcan bajo qué rangos de viscosidad mi material puede estar dentro de un control de calidad apropiado. Cabe mencionar que la viscosidad es muy frecuentemente analizada en unidades de poises o centipoises. Normalmente nosotros vemos la viscosidad en unidades centipoas, que es las unidades que aquí están descritas. Los modelos más comunes en los cuales podemos establecer comportamientos de la viscosidad, pues es para fluidos newtonianos, donde directamente el esfuerzo está correlacionado con la velocidad de corte. Los Bingham, donde tenemos un esfuerzo inicial y posteriormente se comporta como un fluido newtoniano, como el modelo de Weyl, donde hay un parámetro y la velocidad de corte está elevado a un orden específico dependiendo del material. O la de Buckley, donde requiere un esfuerzo inicial y se asimila a la de Weyl en determinado momento. Entonces, existen modelos ya muy específicos en los cuales nosotros podemos correlacionar nuestros materiales para determinar un análisis de flujo. Es una técnica que nos da mucha información y no es única, es a lo que refiero. Esta prueba la tienen que correlacionar con otras pruebas para entender el comportamiento de estructura de nuestros materiales. No sé si tengan algún comentario al respecto, si queda alguna duda, sí, nos pueden escribir ahí al correo, hacernos llegar sus preguntas, sus cuestiones ahí al correo y trataremos de respondérselas lo más pronto posible. Para la sesión de mañana estaremos hablando sobre el comportamiento viscoelástico de los materiales, que es, como mencionó anteriormente Betty, una combinación de las respuestas extremas de los materiales que fluyen y los materiales que se deforman, que es generalmente como vamos a encontrar la mayoría de los polímeros, que tienen una combinación, bajo ciertas condiciones fluyen y bajo ciertas condiciones se deforman, y eso es lo interesante de este tipo de materiales. Entonces, Betty, vamos. No sé si tengan alguna pregunta ahorita o la quieran pasar por escrito. ¿Alguna pregunta o duda? Mandaron por mail, doctora, una pregunta. No sé si quieran que la responda por medio escrita o ahorita en la sesión. Como gustes, Betty. Mencionaba sobre un proyecto que trae, no me fijé bien el nombre del profesor, era un motor de 4 tiempos donde tenían unas válvulas y comentaba de que eran pistones. Tenían un pistón Pistones. y básicamente hablaban de que estaban teniendo ciertas partículas. Había una cámara de aceite entre la cámara del pistón, bueno, una cámara no, una cierta cantidad de aceite entre la cámara y el pistón, pero estaban identificando partículas al final en el aceite. Entonces, sí nos quedaba ahí cierta duda en cuanto a que la única manera en que se pudiera identificar que hay partículas es porque había fricción, y generalmente el aceite lo que está, o el trabajo que debe de tener el aceite ahí es evitar la fricción.
¿Sí? ¿Era esa? Sí, menciona, y lo repito, están trabajando un modelo de motor de 4 tiempos. Buscan observar el comportamiento de rozamiento entre la camisa y el pistón. Entre la camisa y el pistón existe una película de aceite, la cual con el tiempo se va contaminando de partículas metálicas y esta actúa como abrasivo en la superficie. La pregunta es si es posible analizar el cambio reológico de la película de aceite y relacionarlo con los coeficientes de fricción de las superficies, así como el rendimiento o la eficiencia de la máquina. El parámetro de fricción tiene mucho que ver con la velocidad a la cual se está generando este fenómeno. Existe una película de aceite en medio de 2 placas de metal que con el tiempo se va a ir contaminando con partículas y es necesario determinar en tiempos particulares esas muestras. O sea, si ustedes quieren correlacionar el factor de fricción con respecto a esto, es importante que conozcamos la matriz, que en este caso sería el aceite. ¿Por qué es que está generando esas partículas que se le están incrustando? ¿Está generando algún tipo de reacción en función a esa fricción que está teniendo? Es importante determinar una caracterización de ese aceite porque no es normal que se vaya impregnando de partículas metálicas. Esa sería una posible explicación. Que se pueda medir, si es posible medirla. Bajo cierto tipo de equipo sí es posible realizar esas mediciones, pero sí es importante conocer nuestra matriz, que en este caso sería el aceite, y ver qué reacción está teniendo con el metal o si en función a esa velocidad de fricción está quitando esas partículas metálicas que a su vez se contamine nuestro aceite. Otra pregunta era en función a lodos cerámicos. Estaría excelente si se pudiera ver algo al respecto. En función a lodos cerámicos, sí hay mediciones en función a este tipo de lodos, son como tipo de lechadas, podría manejarse como tipo de suspensiones. Sin embargo, existen geometrías en particular, como son geometrías con cierta rugosidad. Lo que necesitamos es que la muestra se quede contenida dentro de la geometría de medición para poder hacer un análisis de nuestra muestra. Este tipo de mediciones, aunado a la respuesta que obtenemos o los resultados obtenidos, también es importante saber cuál es la mejor forma en la cual podemos hacer esa medición. Existen muchas geometrías que nos ayudan a determinar para diferentes tipos de materiales el comportamiento reológico, pero es importante conocer la muestra antes de realizar la medición. No siempre en un mismo equipo podemos hacer infinidad de mediciones con diferentes tipos de muestras. A veces no es posible, es necesario determinar una geometría adecuada para la medición. Trataré de encontrar mediciones de viscosidad o de lo que puedo encontrar en función a materiales cerámicos. Hasta ahorita no lo he encontrado, pero espero encontrarla antes que termine el curso y si no, ponernos en contacto con la persona que tiene este punto de interés. Betty, hay una pregunta en el chat que dice, ¿es posible, relacionado a los equipos, existe la posibilidad de hacer mediciones controlando la temperatura? Es decir, ¿es posible tener una rampa de temperatura como en el DMA? Sí, sí es posible. Sí es posible. De hecho, se dice que la reología, el reómetro, es el mismo principio de operación de un DMA. Se pueden hacer en reómetros barridos de frecuencia, de amplitud, de temperatura, de tiempo. Tú puedes controlar, obviamente, si quieres trabajar a temperaturas muy elevadas, necesitas accesorios para tener el control de temperatura en el reómetro, pero sí es factible. De hecho, muchos estudios trabajan en ese sentido, de evaluar qué pasa con la temperatura o más bien, qué le pasa al material con un barrido de temperatura.
Perfecto. También Sí tengo es, una pregunta. Ah, perdón, adelante. ajá, nada más para complementar. Quizás la pregunta venga mucho, no sé si se cuente con un equipo en particular o se quiere comprar un equipo en particular para realizar una medición en cuestión de viscosidad. Pero si cuenta con equipos particulares, en el caso de, por ejemplo, viscosímetros Brookfield, cuenta con un equipo externo que puede usted hacer la variación de temperaturas, puede hacer variaciones de velocidades de corte y puede hacer variaciones de esfuerzo de corte hasta cierto límite, ¿sí? Tiene una limitante en velocidad y tiene una limitante en esfuerzo. En temperatura, el Brookfield no controla muy bien en condiciones ambientales a 25 grados. Tendría que pasar a otro modo de control de temperatura si quiere condiciones ambientales hacia abajo. Si quiere de arriba de 30 grados, más seguro, de 30 grados hasta 350 grados, la cámara del Brookfield puede controlar perfectamente la temperatura de medición, conociendo que el Brookfield tiene limitantes en velocidad y en esfuerzo. Esas mismas mediciones se trasladan a un reómetro y un reómetro amplía ese límite de velocidad de corte y amplía el límite del esfuerzo y también puede manejar temperaturas, pero ahí también, dependiendo el tipo de reómetro, es la temperatura a la cual puedo manejar. Hay reómetros que con equipo Peltier manejan de menos, los más sencillos de menos 5 hasta 160 grados hacia arriba, o ya más sofisticados, pueden manejar con cierto tipo de enfriamiento externo, pueden manejar hasta menos 180 grados hasta 350 hacia arriba. Entonces, depende de lo que tenga, es como yo puedo medir. Si cuento solamente con las condiciones básicas de, por ejemplo, tubos Oswald, pues la velocidad de corte es una sola, pero puedo hacer una variación de temperaturas, ¿sí? Entonces, hay que conocer mi limitante, pero ya con el parámetro que ahorita les acabamos de explicar, esfuerzo, velocidad y cómo estas dos se relacionan con la viscosidad, pues ya les quedaría una, espero yo, espero yo que les haya quedado claro el cómo ustedes pueden hacer esas variaciones de medición en esos dos rangos de medición. Uh-huh. Muy bien, gracias, Betty. Hay otra compañera participante del diplomado, Tatiana, que ella dice que está trabajando con PLA por la técnica de extrusión y también por electrohilado y que le gustaría conocer un poquito más de las propiedades reológicas de este caso. Igual si tienen algunos ejemplos, más adelante los podríamos ver, Betty. Sí se puede hacer. Yo quiero suponer que ella lo que quiere hacer es evaluar las condiciones de procesado, o sea, a qué velocidad está extruyendo, a qué temperatura y el perfil que está utilizando para ver cómo se comportaría el material si modifica esas condiciones. Si es posible, ahorita nosotros tenemos un detalle con el equipo, no está operando y estamos buscando la manera de conseguir el acceso a un equipo para poder hacer la parte práctica o por lo menos subirles algunos videos informativos de cómo es que se hacen las mediciones, pero sí se puede hacer y si lo quiere hacer en estado sólido, pues obviamente está el DMA y ahí puede conocer en un rango más amplio de temperaturas bajas, bueno, que en el caso del PLA no lo necesitaría, pero temperaturas más bajas hasta antes del fundido. Ya si lo quiere después del fundido, pues sí se necesita un reómetro. La pregunta va,